Los jefes de Estado y de Gobierno de las 20 principales economías del mundo se dieron cita en Brasil y firmaron una declaración en torno a las principales dificultades sociales y geopolíticas de la actualidad: el hambre, la lucha contra la pobreza, un alto al fuego en Gaza y Líbano y la búsqueda de una paz global, justa y duradera en Ucrania. Para desglosar las conclusiones de la cumbre del G20 nos acompaña Ulf Thune, profesor del Departamento de Negociación y Comercio Internacional de la Universidad de La Sabana. Ulf, bienvenido. Gracias por estar con nosotros en Una Mirada al Mundo. Hola Margarita, ¿qué tal? Hablemos de la declaración final de la cumbre del G20, que pues es ambiciosa, pero de todas maneras menos de lo que se creía, se pretendía, se buscaba. Pero al menos hubo declaración, porque casi todas las cumbres están terminando sin acuerdo, incluso para firmar el texto final. Bueno, esta declaración realmente es un reflejo del actual orden mundial, de un orden multipolar y un orden donde realmente el sur global busca influir más en la economía global, pero también en las relaciones internacionales. Y eso vemos, por ejemplo, en este conflicto entre Rusia y Ucrania, pero también, obviamente, en el conflicto entre Israel y Gaza o Israel e Irán, realmente. Y la declaración sí encontró acuerdos o puntos en común entre el sur global y el norte global en términos de temas de transición energética, cambio climático, temas de hambre, pero realmente es muy fácil políticamente ponerse de acuerdo en un documento. Luego, obviamente, tenemos que ver en cuáles acciones realmente ahora siguen de esta cumbre en Río de Janeiro. Pero los problemas realmente principales, los problemas profundos del mundo, de la globalización, de las relaciones internacionales, no son temas que uno ha podido discutir o debatir con resultados concretos. Porque incluso al interior del G20, que es considerado, digamos, el foro más importante de discusión económica, digamos, también hay una polarización creciente entre eso que usted denomina el norte global, el sur global, que son en realidad los países occidentales potencias, economías poderosas, y las economías emergentes de los países del sur, que tienen unas condiciones muy distintas. Es difícil buscar acuerdos cuando los intereses ahí son contrarios. Sí, lo que pasa y lo que es muy interesante con los G20 es que es un foro realmente que se inventó durante o después de la crisis financiera global en el 2008-2009 para exactamente encontrar soluciones a temas muy, muy importantes, como por ejemplo una crisis financiera global o una crisis climática en la que estamos. Entonces, porque la esperanza realmente siempre ha sido que en un foro más pequeño que las Naciones Unidas sería más fácil avanzar sobre estos puntos que nos conciernen realmente a todos en el mundo. Pero debido a esta polarización en el mundo que tiene mucho que ver obviamente con cambios políticos en Estados Unidos, en Europa, pero también en Asia, el surgimiento de la China, de India, de Rusia, de los BRICS, que tuvieron su propia cumbre en Kazán, en Rusia, hace 3 semanas, a finales de octubre, eso obviamente también refleja en términos negativos sobre este grupo de los G20 y de su poder de toma de decisión realmente. Entonces, lo positivo es realmente que uno ha logrado realmente unir a estos líderes de las 20 naciones y también organizaciones internacionales como por ejemplo el Banco Mundial o la Unión Europea, y uno ha podido integrar e invitar a líderes de diferentes regiones del mundo para básicamente visitar a ciertas sesiones de los G20 ahora en Río de Janeiro, y por eso, por ejemplo, el presidente colombiano Gustavo Petro también estaba presente en Río de Janeiro. Ahora hablaremos un poco de la presencia de Gustavo Petro, pero en cuanto a lo que tiene que ver con el G20 y la declaración final, es destacable que ha logrado
Lula da Silva, en su calidad de anfitrión Brasil, impregnarlo de un enfoque que le interesa mucho a él, que es el enfoque social, digamos, y en el marco de eso, la lucha contra el hambre como una prioridad. ¿Qué podemos decir de la creación de este fondo que surge con un respaldo amplio, ¿no? O sea, surge con un respaldo de 80 países, más amplio que el propio G20, y al cual Colombia también se ha suscrito? Es muy interesante que ahora, a finales de noviembre de este año, los G20 tomaron esta decisión y se pusieron de acuerdo de la necesidad de este fondo contra el hambre, porque exactamente en la cumbre de los BRICS hace 3 semanas, en Kazán, una de las decisiones que tomaron los BRICS y los estados asociados a los BRICS fue exactamente eso también. Ellos crearon una bolsa de grano realmente de los miembros de los BRICS y para los miembros además de los estados asociados. Y ahora algunos de los BRICS obviamente también participaron en la cumbre de los G20 en Brasil y nuevamente Lula da Silva ha podido poner este punto tan clave para realmente miles de millones de personas en el mundo, sobre todo en el sur global, en África, en América Latina y en Asia, poner este tema en la agenda y realmente lograr un acuerdo. Y pues es que se estima que el 9% de la población mundial, según la Organización de la ONU para la Alimentación, FAO, el 9% de la población padeció hambre durante 2023. Es un problema creciente y un problema de alguna manera olvidado por los países ricos. ¿Tendrá algún impacto notable en esa dinámica el fondo? Bueno, nosotros ya vemos que por hambre millones de personas deciden irse de sus propios países, de sus comunidades, para buscar un mejor futuro, por ejemplo, en partes de la Unión Europea o en Estados Unidos o Canadá. Entonces, este problema es un problema muy, muy profundo y muy real para millones de personas en el mundo. Y yo creo que con el respaldo de los BRICS hace 3 semanas, pero también ahora con los G20, que incluye gobiernos como el gobierno de Canadá, Estados Unidos, varios gobiernos del continente europeo, pero también organizaciones internacionales, que uno realmente logra un empuje muy necesario y muy importante para abordar esta temática. Y yo creo que uno no solamente tiene que ver los resultados inmediatos de esta cumbre, sino también ver la narrativa. Y por eso es muy, muy importante poner este punto en la agenda y en el comunicado final para que realmente todo el mundo se dé cuenta de esta necesidad y de este problema enorme, que además no solamente está vinculado a temas económicos, sino también que tiene mucho que ver con el cambio climático. Entonces, este tema de la energía, de la transición energética, el cambio climático y el hambre, tanto como la economía, tienen mucho que ver realmente. Bueno, ya vamos a hablar de cambio climático. Vamos a hacer una pausa breve junto a Ulf Thune, profesor del Departamento de Negociación y Comercio Internacional de la Universidad de La Sabana. Estamos analizando las conclusiones de la cumbre del G20 en Río de Janeiro, tras la reunión de los líderes de las economías más fuertes del mundo, con la mirada puesta en los conflictos actuales y la hambruna a nivel mundial.